Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Linares y mi compañero es Joan Sebastián Guaqueta y a continuación haremos la presentación de transmisión de energía con corriente continua en alta tensión. Bueno, comenzaremos con la extracción de la tecnología HVDC, la cual consiste en un transformador que nos va a generar la señal AC, un rectificador, la carga de DC, un inversor y dándonos al final la señal AC nuevamente. Siguiente diapositiva. Bueno, una de las comparaciones de las tecnologías HVAC y HVDC es que pues en la HVAC la potencia se verá afectada por el diferencial de las fases de cada punto, mientras que la DC se mantiene constante con la ecuación ya conocida de voltaje por corriente. Y no se verá afectado este cálculo. Siempre mantendrá el mismo sistema. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora comparación entre ambas tecnologías. En este caso compararemos sus estructuras, en donde una es más simple y la otra es más robusta. Este ejemplo se muestra para una potencia de 1000 vatios. Otra comparación de las tecnologías HVAC y HVDC es el campo que se necesita. Mientras que el DC puede ser subterráneo, solo se necesita un espacio de 4 metros de distancia, mientras que la C necesita 60 metros, 100 metros para comercial, 200 metros para residencial y 360 metros para escuela. Siguiente diapositiva, por favor. Ventajas de transmisión en DC. Acá empezaremos con las ventajas principales de este sistema, en donde las pérdidas en la línea son menores para corriente continua que para corriente alterna, en función de su longitud, en donde podemos ver al gráfico del lado derecho esta relación que se ve, en donde a partir de los 600 800 kilómetros, las líneas aéreas el coste total de la línea continua es menor que la alterna, como se puede ver, evidenciar en el gráfico. Siguiente diapositiva, por favor. Pero otra ventaja es que, pues, como se muestra en la imagen, eh, el HVDC va a mantener constante la potencia eh, entre mayor longitud tenga, a comparación de la C que a partir de cierta distancia va a ir disminuyendo exponencialmente. Otra ventaja es el coste, ya que a partir de una longitud el AC necesita más componentes o se necesita más aparamenta para que este funcione debidamente y no haya un pérdida. Ujú. Otra ventaja también puede ser la posibilidad de retorno por tierra, por lo tanto se puede operar cada conductor como un circuito independiente. Aparte, en las líneas HVDC no se genera efecto skin, que no entraremos en detalle en esto, pero se puede operar de esta forma con un gradiente de mayores tensiones, como se puede evidenciar también acá en este gráfico. Acá podemos ver las relaciones previamente mencionadas, donde se especifica un poco más y que ya se mencionaron y no entraremos en detalle con esto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, algunos inconvenientes del HVDC es que se necesita instalar equipos de filtrado de los armónicos generados por los convertidores. Adicional, necesitamos estaciones de conversión caras inexistentes en un sistema HVAC. Otra importante es la operación de las redes de corriente continua es más compleja, más aún en el caso de instalaciones multiterminales. Otras ventajas del HVAC, también, como se mencionó anteriormente, principalmente puede ser el efecto skin, también la carga natural o de limitaciones de distancia y también las condiciones medioambientales, como lo puede ser campo eléctrico, magnético, el efecto corona y demás efectos que se pueden generar ambientalmente.
Siguiente diapositiva. Ahora entraremos en la parte de configuraciones del sistema. Bueno, comenzamos con la configuración back-to-back, que suele darse para tensiones bajas y se usa principalmente cuando se requiere conectar redes continuas y asíncronas o asíncronas con distintas estrategias de regulación de la frecuencia para la estabilización de las redes y para el aislamiento de perturbaciones o distorsiones de una carga o red sobre otra red. Un Ujú. ejemplo es una imagen. No requiere, como tal, no requiere conexión entre los equipos convertidores por el hecho de estar muy próximos y su cercanía no se verá afectada normalmente en la misma instalación, como podemos ver, y a continuación mi compañero explicará el ejemplo que se evidencia ahí. Ejemplo básico, pues vendría a ser un sistema C. El cable rojo es la conversión y todo lo que definimos al principio, que era la línea HVDC, y al otro lado un sistema AC. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente es la configuración punto a punto, que vendría a ser la que mostramos al principio, que es la configuración más habitual en HVDC y se utiliza para conectar dos subestaciones cuando la conexión HVAC no es posible o no resulta rentable. En la configuración punto a punto, cada estación funciona como rectificador inversor, pudiendo adaptar la conexión monopolar o bipolar. Se utiliza además para conectar cargas mediante enlaces submarinos de cargas aisladas, como sistemas insulares, estaciones petrolíferas o parques eólicos. A continuación, también hay un ejemplo al lado derecho. ¿Listo? Enter. Configuración multiterminal. Bueno, es un sistema HVDC multiterminal. Se caracteriza por las conexiones de más de dos estaciones de conversión a la red, separadas geográficamente. Esta conexión puede presentarse de tres maneras. Si todas las estaciones HVDC están conectadas a la misma tensión, se trata de un sistema multitérmino paralelo. Si las estaciones se conectan siguiendo un esquema multitérmino en serie, cada una trabaja con una tensión diferente. Y finalmente, también se puede adoptar una solución intermedia o multiterminal mixta. Ahora a continuación mi compañero explicará también el funcionamiento del circuito que se puede evidenciar en la parte derecha. Bueno, a la derecha muestra una configuración multiterminal en la cual se encuentra en paralelo, ya que estos dos se encuentran en paralelos a esta principal de acá. A continuación, seguiremos con la configuración unitaria, que serían solo de una fase, de una red trifásica a otra red trifásica con una sola rectificación de cada lado. Se utiliza principalmente esta configuración en centrales hidroeléctricas o eólicas, que ya mencioné creo que previamente, en donde es posible alcanzar la máxima eficiencia de las turbinas. ¿Listo? Ahora Bueno, clasificación de conexiones. en la clasificación de la conexión viene a haber dos, monopolar y bipolar. La monopolar se utiliza solamente en conductores entre las dos estaciones de conversión para transmitir la energía eléctrica. Se muestra al lado derecho dos circuitos, uno por retorno por tierra mediante electrodos y otro por retorno metálico. ¿Listo? También varían en las unidades de conversoras de 6 pulsos hasta 12 pulsos. También la monopolar posee diferentes características, en donde también este tipo de conexiones se utiliza para cuando se desea que los sistemas se conecten, estén conectados y a la vez estén separados por grandes distancias y donde en la instalación de cable de retorno puede superar un ahorro considerable de potencia, como ya hemos visto previamente. Bueno, ahora el bipolar. Es la combinación de dos polos monopolares usando cuando
supera la capacidad de transmisión de un enlace monopolar. La conexión bipolar se caracteriza por el uso de dos conductores con tensiones simétricas respecto a tierra, uno a corriente positiva y otro a corriente negativa. En la situación ideal, la corriente que atraviesa cada cable será la misma y no habrá derivaciones a tierra. Dentro de la configuración bipolar existe una serie de variantes en función de cómo se opera el retorno de la corriente o en caso de defecto, algún punto de conexión de cómo se consigue continuar operando la conexión bipolar. Eso lo veremos más adelante en sus diferentes fechas. En este caso acá podemos evidenciar esto, en donde es la misma, es la configuración más común, la bipolar con retorno por tierra. Bueno, ahí como se puede ver, es como si fuera una monopolar la parte de arriba y en el medio de las dos eh, conexiones está los dos a tierra. También está el bipolar con retorno metálico para el funcionamiento monopolar. Sería básicamente lo mismo, solo que esta vez en el medio de los dos va a estar conectados por un cable de LVDC, que sería bajo voltaje DC. Estos son circuitos muy sencillos, como podemos evidenciar, no entraré muy a fondo en ellos, ya que todavía falta tema por recorrer. Siguiente diapositiva, por favor. También está el bipolar sin retorno para el funcionamiento bipolar. Este, como se puede ver, solo un lado está conectado a tierra y el otro lo mantiene continuo. Por eso se le dice sin retorno. Se puede operar una línea bipolar como monopolar, empleando interrupciones bypass, como también se puede observar en el circuito a la derecha. Y no agregaría una gran consideración más. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora entraremos en Bueno, la parte de componentes de un sistema, en bueno, donde, para lo, en donde principalmente tendremos, en este caso, una ayuda por la parte derecha del sistema de los elementos que conforman el HVDC, LCC, en donde podemos ver un convertidor LC, un filtro de corriente alterna y filtro de corriente continua, condensadores en paralelos también, línea de conducción continua, interruptores fundamentales también, y la puesta en tierra de la instalación. Esto se puede evidenciar acá en el diagrama de la derecha con su respectivo simbolismo en la parte izquierda. Siguiente diapositiva, por favor. bueno, para la tenor HVC con convertidores de fuentes de tensión o VSC, también como demuestra, al lado derecho está el circuito que se va a usar y al lado izquierdo se muestra lo que lleva o lo que se necesita para esta tecnología, como son los filtros del lado de CAC, filtros de interferencia de radiofrecuencia del lado de CA, transformadores de convertidor, filtros armónicos del convertidor, convertidor BSC, los condensadores de la unidad BSC, eh, filtro de armónicos del lado del DC, toma de tierra de la rama del neutro, reactancia de fase del lado del DC, eh, filtros de interferencia de radiofrecuencia del lado de DC y la línea de transporte. Ok. Siguiente diapositiva. Esto Y que sería todo. Muchas gracias. muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes.